Vamos a pasar al mensaje. ¿Estamos listos para el mensaje del día de hoy? ¿Sí? Para la meditación, la reflexión. Ahorita leía este salmo, el Salmo 25, y dice reflexionar en la perfección de Dios. Una cosa deseo es estar siempre en tu presencia, en tu casa, dice el salmista, y reflexionar en la perfección de Dios. Y eso hacemos en la predicación. Reflexionamos en la perfección de Dios y reflexionamos en nuestras imperfecciones comparados con la perfección de Dios para aprender, para crecer en sabiduría. Y hoy el Señor en estas semanas puso en mi corazón compartirte sobre este tema que tiene por título Enfrentando la prueba y la tentación. Enfrentando la prueba y la tentación, enfrentando las dificultades, enfrentando las tentaciones. Cuando pienso en la palabra prueba, cuando pienso en atravesar una prueba, pienso en las pruebas que tienen que atravesar algunos atletas, algunos deportistas en unas áreas como, no sé, puede ser un corredor, un nadador, ¿verdad? A mí me gusta, no le entiendo mucho, pero me gusta ver la Fórmula 1. ¿A alguien le gustan los carros de la Fórmula 1? ¿Sí? Está padre verlos. Pero yo decía, bueno, ¿y un piloto de la Fórmula 1 qué tiene que entrenar? Pues más con que sepa manejar y ya, ¿verdad? Que sepa frenar y acelerar y ya va sentado todo el día, ¿verdad? Pero no, estos pilotos de la Fórmula 1 son expuestos a pruebas de alto rendimiento. De hecho, una de las partes del cuerpo que se tiene que ejercitar mucho el piloto de la Fórmula 1 es el cuello. Yo no sabía eso porque el cuello es expuesto a las famosas fuerzas G que alcanza el vehículo a grandes velocidades y tiene que ejercitarse en la parte del cuello para aguantar la presión de la fuerza G a través de la velocidad que alcanza el automóvil, ¿verdad? Y los entrenan mucho en la parte de la columna y del cuello. También tienen que fortalecerse, ¿verdad?, en la cuestión del abdomen, ¿verdad?, con algunos ejercicios para poder meter el freno que requiere una fuerza especial para poder frenar el carro que va a esa alta velocidad. Por lo tanto, son expuestos también a muchas pruebas, ¿verdad?, para poder convertirse en estos pilotos de la Fórmula 1, para poder competir. La Biblia dice que tú y yo también hemos sido llamados a terminar la carrera, así dice el apóstol Pablo. No es una carrera de Fórmula 1, porque la carrera espiritual no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿sí? Grábese bien eso. La vida espiritual no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hay cristianos que no entienden bien esto, ¿verdad? Y creen que la carrera de la fe es una carrera de velocidad, pero no se trata de llegar primero, dijo el salmista José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Se trata de saber llegar a la meta, ¿verdad? No se trata de la velocidad, se trata de la resistencia, porque así es la carrera de la vida espiritual. No de velocidad, sino ¿de qué? De resistencia. Y tenemos que ser entrenados, tenemos que ser expuestos a algunas pruebas para poder terminar la carrera de la fe, la carrera que hemos sido llamados como hijos de Dios a atravesarlas. Ahora, no es fácil atravesar las pruebas, no es fácil atravesar las dificultades. ¿O alguien sí se le hace fácil? ¿No? Es difícil, tenemos que reconocerlo. Y por ahí un poquito perdiendo el tiempo en el internet, yo encontré un pequeño video que vamos a ver ahorita de cómo se siente atravesar las dificultades cuando el pastor te dice, ¿verdad? El Espíritu Santo está contigo, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a bendecir para que tú puedas atravesar las dificultades. Y ahí estás tú en la prueba, en la dificultad, confiando, ¿verdad? Resistiendo, ¿verdad? Porque es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y encontré un video de cómo a veces te puedes sentir al atravesar las dificultades. Vamos a ver este pequeño video, pero ponle pausa. Vamos a poner primero el video, pero no lo reproduzcas porque se ve un poquito mala letra. Y ponle pausa, fíjate, ahí dice, el Espíritu Santo es aquel que está allá, ¿sí? Estos son los procesos, las dificultades. ¿Y quiénes seremos nosotros? Los que estamos ahí tirados, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahí está, ¿verdad? Fíjate lo que dice, el Espíritu Santo intentando animarte todos los días. Vamos a ponle play. Ahí está, el video. ¿Alguna vez has sentido así uno, verdad? Que escucha al consejero, escucha al pastor, uno sabe que la presencia de Dios está con uno, pero uno está ahí en el proceso, ¿verdad? Es como que pues, estoy intentando salir adelante de estas dificultades, pero a veces nos podemos identificar con esta persona ahí en el piso, ¿verdad? Y el entrenador, levántate, y es como que pues, estoy intentando, pero que no ves que no puedo, no ves que me es difícil levantarme.
Las dificultades producen algo de sufrimiento, ¿verdad? Somos tentados. Quiero responder algunas preguntas con este mensaje, como por ejemplo, ¿es lo mismo la prueba que la tentación? ¿Es lo mismo la prueba que la tentación? ¿Son las tentaciones y las dificultades que enfrentamos puestas por Dios? ¿Son las tentaciones y las dificultades puestas por Dios? Jesús prometió que no sufriríamos dificultades, es una pregunta. Jesús nos promete que si nos acercamos a Él y caminamos con Él, no sufriríamos, pregunta. ¿Es lo mismo una prueba que una tentación? ¿Sufrimos igual los cristianos que los no cristianos las dificultades? ¿Sufrimos igual los creyentes o los no creyentes las dificultades? ¿Tenemos el mismo proceso de sufrimiento? Vamos a leer la Biblia y vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios esta mañana. Primero quiero leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 1 en adelante. 4:1 en adelante. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. En otras versiones dice, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, lo guió o lo llevó al desierto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo, donde fue tentado por el diablo. Durante 40 días Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo eso si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Dice en esta tentación de Jesús, viene por ahí en un título en algunas Biblias. La carta de Santiago capítulo 1, verso 2 al 8. Santiago capítulo 2, verso 2 al 8. Dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega, Santiago 1, 2, ahí está. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Fíjate lo que dice la Escritura. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor, que nos bendice. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz en nuestro corazón, que seamos guiados y que cualquiera que sea la situación que estemos pasando, Señor, tú seas con nosotros, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría para salir aprobados. En el nombre de Jesús, amén. En estos pasajes encontramos algo interesante sobre las pruebas. La cuestión primera es la de Jesús siendo llevado al desierto por el Espíritu Santo. La tentación y la adversidad son cosas diferentes, son asuntos diferentes. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie,
sino que las tentaciones surgen de los malos deseos que hay en nuestro corazón. Dios no va a tentar a ninguna persona porque Dios no actúa de esa forma, haciendo el mal o poniéndote cosas malas para que tú puedas ser tentado o saber si puedes resistir a la tentación. La adversidad y la tentación son cosas diferentes. La adversidad se presenta muchas veces en cuestiones como una separación, un diagnóstico médico, despidos, problemas con los hijos, situaciones emocionales, problemas económicos, problemas en el matrimonio. La adversidad viene en un montón de versiones, ¿verdad? Viene en un montón de empaques diferentes, pero todas tienen como propósito, ¿verdad? A veces probar nuestro corazón, ser pasados por un proceso. Todas las adversidades son vistas como un problema. Todas las personas tenemos problemas, fíjate bien, todas las personas tenemos problemas, pero no todos atravesamos pruebas. Todas las personas tenemos problemas, pero no todas las personas atravesamos pruebas. ¿En qué consiste esto? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero tenemos que entender que todas las personas, creyentes o no creyentes, atravesamos problemas, pero no todos atravesamos pruebas. Ver las dificultades como pruebas, ¿verdad?, nos ayuda a poner nuestros ojos en Jesús. Es más sencillo ver las dificultades como problemas. Es más fácil ver las dificultades como problemas que como pruebas. ¿Por qué? Porque una prueba requiere cierto entrenamiento, cierto carácter, desarrollo de la fe. Ahorita lo vamos a ver. Pero un problema no. Es más fácil ver las dificultades como problemas, porque un problema me ayuda a sentarme en el sillón de la conmiseración, a buscar culpables, a deslindarme de mi responsabilidad, a quejarme. Si yo tomo la actitud de un problema, me es más sencillo porque se acomoda más a mis deseos naturales. Un problema me permite quejarme, un problema me permite amargarme, un problema me permite buscar culpables, un problema me permite darle la culpa a otros más y deslindarme de mi responsabilidad. Pero una prueba me compromete más que tener la idea de un problema. Una prueba me lleva a pensar qué parte de esta situación necesito mejorar en mi corazón. ¿Cómo voy a crecer? ¿Qué Dios quiere mostrarme en mi vida? ¿Qué Dios quiere mostrarme en mi carácter? Acepto mi responsabilidad. Pero a las personas se les hace más fácil ver las circunstancias difíciles como un problema y no como una prueba. Es más sencillo ver las dificultades como problemas porque así podemos buscar culpables, deslindarnos de responsabilidades, sufrir libremente, pero enfermizamente también en medio de un problema. Los problemas los tenemos todos. Las pruebas solo las tenemos los que ponemos nuestra confianza en Dios y saben sin duda que Dios es bueno. Una de las cosas que trata de mostrarnos el Señor cuando nos lleva a procesos de prueba y dificultad es Dios quiere que nos enteremos, Dios quiere que descubramos qué tanto lo conocemos a Él. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, Jesús estaba siendo probado en su humanidad. Esto es bien interesante. Jesús estaba siendo probado en su humanidad, no en su divinidad. Porque Jesús como Dios no tuvo ningún problema con atravesar el desierto. Jesús era Dios y pudo no haber comido durante 6 meses. Pero Jesús estaba siendo probada en su humanidad. Estaba sufriendo como hombre, el hambre de un hombre, la tentación de un hombre, la debilidad de un hombre. Esto es uno de los misterios que habita en la persona de Cristo, 100% Dios, pero 100% hombre, manifestando el poder divino, pero también manifestando una debilidad 100% humana como Jesús en el desierto. Jesús fue probado humanamente en el desierto y Dios quería mostrarle a Jesús qué tanto lo conocía. Cuando tú y yo atravesamos por dificultades, una de las razones que tienen las dificultades en nuestra vida es enseñarnos a nosotros mismos, porque Dios ya lo sabe, qué tanto confiamos y conocemos a Dios. Una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Una cosa es decir, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo conozco en Dios, y otra cosa muy diferente es atravesar el desierto y darte cuenta si realmente conoces a Dios. Si realmente confías en Dios, si realmente dependes de Dios. La prueba no es para revelarle tu corazón a Dios, la prueba es para revelarte tu corazón a ti mismo.
La prueba no sirve para que Dios descubra cosas de nosotros, porque no hay nada que descubrir delante de Dios. Dios conoce todas las fibras de nuestro corazón y los pensamientos más ocultos. Las dificultades sirven para que tú te des cuenta de que estás hecho, de que estás hecha. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto has sanado esas situaciones del pasado? A veces decimos que hemos sanado situaciones, pero lo que hacemos es que solamente los metemos en el cuarto de la memoria, le ponemos llave, apagamos la luz, le cerramos y se quedan ahí. Pero sorpresa, es en el momento de las dificultades donde cosas que tú creías haber resuelto parece que toman fuerza, que toman vida. Y solamente las pusimos ahí en stand-by. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Jesús en su humanidad se diera cuenta y nosotros nos diéramos cuenta cómo es la vida de una persona que en medio del desierto y de la opresión de la dificultad demuestra que tanto confiaba en Dios. Los problemas los tenemos todos y las pruebas solo las tienen los que ponen su confianza en Dios. Es más fácil ver las dificultades como un problema. Lo difícil es ver las dificultades como una prueba. Porque una prueba requiere que tú confíes en que Dios no te lleva al desierto para matarte de hambre, que Dios no te mete en dificultades para destruir tu vida. Ver las dificultades como un problema es sencillo, pero ver las dificultades como una prueba requiere que tú entiendas que Dios es bueno aún en medio del desierto, que Dios no te llevó al desierto para matarte de hambre, para destruirte. Requiere un ejercicio de la fe bastante interesante, el seguir creyendo que Dios es bueno cuando las situaciones parecen cada vez ponerse peor. No es una fe sencilla ni tampoco es fácil llegar a una fe que puede seguir confiando en que Dios es bueno cuando el diagnóstico de la enfermedad sigue siendo el mismo una y otra vez. Cuando día tras día parece que las cosas no mejoran, sino que van empeorando. Es difícil seguir creyendo que Dios sigue siendo bueno. Lo primero que pensamos en medio de la dificultad es que Dios nos llevó a este desierto porque quiere destruirnos. Y fue la mentalidad que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Dios nos sacó de Egipto, ¿para qué? Para matarnos de hambre, para destruirnos, porque quiere hacernos perecer. ¡Qué maña de Dios!, dijo el pueblo de Israel. ¿Por qué no nos dejó morirnos mejor en Egipto? Si nos iba a matar, era mejor que muriéramos en Egipto que nos sacara a morir en el desierto. Pero Dios nunca los sacó de Egipto al desierto para matarlos. Los sacó al desierto para probarlos, probarlos. El problema, ver las dificultades como problemas, te hace poner tus ojos en ti. Ver las dificultades como pruebas a superar, te hace poner los ojos en Jesús. Ver las dificultades como problemas te va a hacer que te voltees hacia ti mismo, a que te concentres en lo que no tienes y deberías de tener. Ver las dificultades como problemas te va a hacer creer que eres demasiado buena persona como para enfrentar esas dificultades, pero ver las dificultades como una prueba de resistencia a superar, de crecimiento, sí o sí te va a hacer poner tus ojos en Jesús. Cuando leemos el pasaje de Lucas y vemos a Jesús siendo llevado al desierto por el Espíritu Santo, motivado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, que lo guió hacia allá, Dios no lo estaba llevando para matarlo, sino para probarlo. Ahora, Jesús cita las Escrituras en los Evangelios. Es bien interesante ver las respuestas de Jesús en los Evangelios, porque Jesús no habla únicamente de su propio entendimiento como hombre, sino que Jesús dice que solamente Él habla lo que escucha hablar al Padre, que sus palabras son las palabras del Padre. Y Jesús, cuando se enfrenta al diablo en la prueba, porque es diferente la prueba y la tentación, y lo vamos a ver, primero es entender el proceso, entender la dificultad. Jesús lo que hace es citar Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 3. Fíjate la porción de la Escritura que citó Jesús en el desierto. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En el qué? En el desierto. Y en Deuteronomio, el pueblo de Israel saliendo de Egipto también estaba ¿dónde? En el desierto. Y Jesús cita Deuteronomio 8, 2 y 3, verso 2 y 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. Podemos poner el versículo, verso 2, Deuteronomio 8, 2. Recuerda cómo el Señor te llevó por el desierto durante 40 años
y te puso a prueba para ¿revelar qué? Tu carácter. ¿Quién te llevó al desierto? El Señor. ¿Para destruirte? No. Para revelar tu carácter, para saber de qué estás hecho, de qué estás hecha, ¿sí? Donde te humilló y te puso a prueba para revelar el carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El Señor te llevó al desierto para averiguar si estabas listo o lista para la bendición que Dios tenía para ti en el futuro. El Señor te estaba probando para ver si estabas listo o lista para la promoción que Dios tenía para ti, para lo que viene para ti en el futuro. Si en verdad obedecerías sus mandatos. Verso 3. Dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Ahí está la soberanía de Dios. Dios permitió que pasara hambre el pueblo de Israel. A veces creemos que las dificultades vienen por una distracción de Dios. Cuando atraviesas por dificultades, cuando entras en problemas, como que pensamos que Dios se distrajo, como que Dios se paró de su trono a hacerse un café, porque a Dios le gusta el café, ¿sabía usted eso? Se paró Dios de su trono a hacerse un café, ¿verdad? Se hizo un B60, ¿verdad? Así con su bloom bien hecho y su extracción bien. Y en esa distracción que Dios se paró de su trono a hacerse un café, en ese problema, el diablo vino a atacarte. Como que a veces pensamos que las dificultades suceden en nuestras vidas porque Dios se distrajo. Porque Dios se quedó medio dormido en su trono, yo creo, y en esa distracción que tuvo Dios, entonces el diablo vino y nos atacó. Pero ahí dice otra cosa totalmente diferente. Ahí dice que Dios nos llevó al desierto, y ahí dice que Dios permitió que tuviéramos hambre, ¿verdad? Y luego nos alimentó con maná, dice ahí en el pasaje. Luego te alimentó con maná. ¿Por qué? Porque no quiero ser pesimista tampoco. Porque Dios habla a través del hambre, ¿sí? Dios habla a través de retirar lo que esté retirando. Dios habla a través del sufrimiento de la prueba, pero también dice la Escritura, pero también Dios habla a través de lo que Dios te da. Estamos listos para escuchar a Dios en la dificultad, pero también estamos listos para escuchar a Dios cuando Él da. A veces parece que es más sencillo escuchar a Dios cuando Él quita, pero la Biblia dice que también Dios habla cuando Él da. Dice, yo dejé que tuvieras hambre y en el hambre te hablé, pero también te hablé a través de proveerte el maná. Dios habla a través de la provisión, Dios habla a través del éxito, Dios habla también a través de las buenas temporadas, pero también Dios habla a través de las dificultades, es lo que dice este pasaje. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo, ¿para qué lo hizo? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Ahí está la palabra que citó el Señor Jesús en el desierto. Es lo que citó el Señor Jesús en el desierto. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que toda una nación no entendió esto durante 40 años, pero un hombre llamado Jesús lo entendió en 40 días. Una nación no entendió el proceso de Dios para su vida durante 40 años. Durante 40 años la nación de Israel se mantuvo quejumbrosa, irritante, enojada, sin entender el proceso. Durante 40 años ninguna persona en una nación pudo entender que Dios no quería destruirlos, sino probarlos, para aprobarlos y promoverlos. Durante 40 años toda una nación no lo entendió. Pero adivina qué, un hombre llamado Jesucristo lo entendió en 40 días. El pueblo de Israel en el desierto, Jesús en el desierto, Jesús 40 días, el pueblo de Israel 40 años. El asunto es que el pueblo de Israel estaba viendo las dificultades como un problema y Jesús las entendió como una prueba. Si tú no cambias esta mentalidad, tú vas a durar 40 años en las dificultades, dándole vueltas al problema. Pero tenemos que tomar de la sabiduría de Jesús, lo dice la carta de Santiago. Cuando pasen por dificultades, alégrense porque es un tiempo para ser probados. Y si necesitan sabiduría, dice la Biblia, pídansela a Dios, porque Él no les va a regañar por pedirle sabiduría. Tenemos que tomar de la sabiduría de Jesús. Son el sufrimiento y el hambre donde más se puede revelar de lo que está hecha una persona. Es el sufrimiento y el hambre lo que saca lo que hay en nuestro corazón. Dios no solo habla a través del hambre, sino también a través del pan. Permite que Dios te hable en la prueba, pero permite que Dios te hable también a través de la provisión.
Queremos que Dios nos hable cuando andamos en dificultades, pero también busca la voz de Dios cuando andas en éxito, cuando andas en cosas de bendición. Tenemos que escucharlo en ambas situaciones. Convierte las dificultades en pruebas. ¿Y qué es la tentación entonces? Qué interesante es ver el pasaje de Jesús. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y estando en el desierto, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Las dificultades, lo que hacen en nuestras vidas, y yo lo he vivido en estos últimos meses, las dificultades lo que hacen en nuestras vidas es debilitarte. La dificultad te debilita, los procesos, las pruebas te debilitan. Atravesar el desierto no es fácil. Es el Señor quien permite las pruebas, es el Señor quien nos guía los procesos, es Dios el que quita cosas para ser probados en el desierto. Dios nos lleva al desierto. Pero es en medio de la prueba que tú y yo nos debilitamos. Y la debilidad no solamente es física. En el desierto la debilidad de Jesús fue del hambre. Tuvo hambre. Se empezó a debilitar físicamente. Tú y yo al atravesar circunstancias difíciles nos debilitamos no solamente físicamente, aunque sucede también, sino que nos debilitamos espiritualmente. Es en medio de las pruebas donde nuestra fe se debilita. ¿Cómo se debilita la fe? A través de la duda, a través del temor, a través de la incertidumbre, de la inseguridad nos debilitamos. Y adivina qué, en medio de la debilidad es donde viene ¿qué? La tentación. La tentación no viene de parte de Dios, la tentación viene de parte del enemigo, observando que estamos siendo débiles en una área de nuestro corazón. ¿Sí? Curiosamente, las dificultades que yo he tenido en algún momento de mi vida, la tentación no es volver a mi vida pasada. La tentación no es vuelve al alcoholismo, vuelve a la drogadicción, no. En momentos de debilidad en mi fe, en mis procesos, el diablo no me tienta con volver a mi antigua vida, esa parte no, porque el diablo sabe que yo he vencido esa parte, que el Señor me ha sanado de esa cuestión. Pero la tentación viene por otra parte, tiene que ver con el ego del ministerio, tiene que ver con dejar el ministerio, tiene que ver con cosas que el enemigo sabe que estoy debilitado en esa parte. La tentación viene como resultado de estar débiles en medio de la prueba. La tentación es parte de la prueba o aparece en medio de la prueba. Hay cosas que son buenas que aparezcan en un combo, ¿verdad? Como las hamburguesas de Carl Jr., refresco, hamburguesa y todo en combo barato. Ese es un buen combo. Pero un combo que no nos gusta mucho es el combo de la prueba. ¿Cuál es el combo de la prueba? Que incluye también con la compra de tu proceso, incluye la tentación. Y en medio de la dificultad, en medio del desierto que tú puedes atravesar o estés atravesando o vayas a atravesar, porque Jesús nunca nos prometió no tener dificultades, tú te vas a debilitar. Y es en la debilidad donde va a venir la tentación. Y es la tentación lo que te va a ayudar a ver con qué cosas sigues batallando en tu corazón. Con las cosas que tú estás siendo tentado o tentada en medio de las dificultades, están anunciando, están asomando algo que está en tu corazón. Dios no te lleva al desierto para verte morir, pero la tentación sí tiene como propósito matarte. Fíjate bien, Dios no te llevó al desierto para verte morir. Dios no te lleva al proceso para destruirte en el desierto. Ese no es el actuar de Dios. Dios no te lleva al desierto para destruirte, pero la tentación sí tiene como objetivo destruirte. La tentación sí tiene como motivo destruirte. Va a atacar a las áreas débiles de tu vida. Va a apuntar a tu corazón, quiere verte caer, quiere verte tropezar, quiere verte vencido, quiere aumentar tus debilidades humanas. Va a atacar cuestiones como la sexualidad, la avaricia, el ego, la arrogancia. Tiene que ver con la naturaleza humana caída, pero la tentación sí tiene el objetivo verte destruido. La tentación quiere verte destruido, la prueba no.
La prueba quiere probarte, quiere calibrarte. La dificultad quiere promoverte, quiere enseñarte carácter, formación. Pero cuando estás débil en medio de la prueba, la tentación sí tiene como propósito destruir tu vida. Por eso Jesús, cuando estuvo con sus discípulos en el Getsemaní, estuvo orando horas antes de ser arrestado, ir a la cruz, y se acerca con sus discípulos que estaban dormidos y que les dice: ayúdenme a velar y orar, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Tenemos que estar alertas y más atentos y más despiertos en medio de la prueba que en medio de la tranquilidad. Es en la dificultad donde tenemos que estar atentos a las tentaciones que se presentan en nuestro corazón. Velad y orar. Y velad no significa que estés despierto toda la noche. Velad significa tener una habilidad para estar despierto espiritualmente. Saber y decir: este pensamiento no proviene de Dios. El proceso y la prueba vienen de Dios, pero esta tentación no proviene de Dios. Estar ávido, estar atento. ¿Por qué la tentación aparece en medio de las adversidades y los problemas? Porque es cuando más vulnerables y débiles nos encontramos. El diablo no iba a tentar con el pan a Jesús si Jesús no tuviera hambre. Lo tentó después de 40 días de hambre, en la debilidad. Por ejemplo, reaccionamos con cosas como: ya no quiero seguir a Jesús, voy a divorciarme, ya no quiero ir a la iglesia, voy a volver a mis antiguos hábitos, voy a renunciar, ya no quiero estar aquí. Uno piensa esto en las dificultades porque está débil. Tú no puedes tomar decisiones en medio de las dificultades cuando estás débil, porque tu juicio va a estar nublado. Tienes que echar la mano de otras personas, de la oración, del Espíritu Santo, de consejeros, porque en medio de las pruebas, en medio del desierto, andamos tomando cada decisión. ¿En qué momento la gente decide irse de la iglesia? Si te fijas bien, en medio de las pruebas. Y es una decisión totalmente equivocada, es errónea. ¿En qué momento los matrimonios deciden divorciarse? En medio de la prueba. ¿Por qué? Porque están débiles. ¿En qué momento una persona decide dejar el ministerio? En medio de la prueba. Porque esa fue la tentación. Porque lo encontró débil. Fíjate lo que dice Proverbios 24:10. Voy a leer 3 versiones diferentes de Proverbios 24:10. En la traducción viviente dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Proverbios 24:10. En la traducción Biblia de las Américas dice: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Traducción lenguaje actual dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10, en la versión TLA: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Jesús, después de 40 días en el desierto, tuvo hambre, y ahí fue donde el diablo encontró oportunidad para tentarlo. La debilidad emocional y física o mental en las pruebas nos causa que saque de nuestro corazón reacciones y actitudes que de otro modo no saldrían. ¿Cómo podemos atravesar estas circunstancias difíciles? Primero, ya lo dije, transforma tu mentalidad de cambiar los problemas en pruebas. Sigue creyendo que Dios es bueno en medio de las dificultades, que no te llevó al desierto para destruirte, sino para probarte, para que te conozcas a ti mismo o a ti misma. Tienes que mantenerte alerta y atento, porque en las debilidades que traen las pruebas a nuestra vida, vamos a ser tentados. Ahí va a venir la tentación. Se requiere sabiduría para atravesar las dificultades. La palabra de Dios dice: pídele sabiduría a Dios y Él no te la va a negar. Pídele sabiduría a Dios, Él no te va a negar la sabiduría que tú le pides para atravesar las dificultades. Dios nos ama como un padre. Dios nos ama como un padre. Cuando atravesemos por pruebas, tenemos que sentirnos alegres. ¿Por qué me siento alegre en medio de la prueba? Porque tengo un padre que me ama, y la disciplina es para los hijos, no para los huérfanos. El espíritu de orfandad nos hace creer que en el desierto estamos desprotegidos del Padre. Pero el espíritu del Hijo que está en nosotros, Jesucristo, nos hace entender que las pruebas que atravesamos en la vida son el trato que tiene el Padre para con los hijos. La corrección y la disciplina es para los hijos, no para los huérfanos.
Tienes que mantener tu mentalidad de hijo en medio de las dificultades y resistir a la tentación de adoptar la mentalidad de orfandad en medio de las dificultades. Porque lo que menos te sientes en medio de las pruebas es como hijo de Dios. Porque la primera tentación es olvidarte de tu identidad como hijo. Pero es en medio del desierto donde tú entiendes que el Señor prueba a sus hijos, corrige a sus hijos, como un padre lo hace. ¿Por qué? Porque los padres queremos ver madurar a nuestros hijos, ¿o no es así? ¿Por qué corriges a tus hijos? ¿Por qué les regañas? ¿Por qué les exhortas? Porque quieres verlos crecer, madurar. La corrección es para eso. Así, el corazón del Padre actúa para con nosotros. En tu debilidad y vulnerabilidad, no creas todo lo que invade tu pensamiento. El desierto trae confusión. Tienes que tener cuidado de lo que piensas en medio de la prueba. No todo lo que sientes en medio de las dificultades es verdad. Una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo realmente. Muy pocas personas están solas realmente, pero nos sentimos solos. Tienes que aprender a evaluar la mentira en base a la verdad de la palabra de Dios. En medio del desierto tienes que aprender a evaluar la verdad con la mentira. ¿Lo que siento es una verdad? ¿Lo que siento es realidad o solamente es un sentimiento? ¿Me siento solo? La pregunta es, ¿realmente estoy solo? La respuesta va a ser no, no estás solo. Dios está contigo, hay familia que te ama, hay hermanos que te aman, pero tú te sientes solo, sola. La verdad es que no estás sola. En medio del desierto tienes que aprender a evaluar bien tus sentimientos y lo que piensas. Para atravesar la adversidad es mejor entenderlas como pruebas. No culpemos a Dios por lo que nos pasa y reconozcamos que si batallamos en las pruebas es porque hay cosas en nuestro corazón que tenemos que corregir. La palabra de Dios dice, Dios no tienta a nadie, sino que las tentaciones provienen de los malos deseos que hay en nuestro corazón. No culpemos a Dios por cosas que surgen de tu corazón en medio de la prueba, sino más bien examina lo que está saliendo de tu corazón en medio de la prueba. Las pruebas deben de atravesarse con gozo, y este gozo es resultado de saber que Cristo está conmigo y que todas las pruebas tienen como objetivo hacerme crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres un Padre bueno, Señor, y hoy queremos reconocer que tú eres Padre bueno, Señor. Que somos tus hijos, Señor, y que cualquier cosa que atravesemos, Señor, cualquier dificultad que estemos atravesando, no es resultado de que nos has dejado huérfanos, Señor, sino que las dificultades que atravesamos son el trato del Padre para nosotros, sus hijos, porque el Padre quiere vernos crecer. El Padre corrige a quien ama. El Padre disciplina a quien ama para verle crecer, para promoverle a lo nuevo que Él tiene para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a entender cada proceso que vivamos en nuestras vidas como un tiempo de prueba, de resistencia de nuestro carácter, de nuestro corazón. Espíritu Santo, revélanos la verdad de Cristo, la verdad que Cristo entendió en el desierto. Dios no nos lleva al desierto para destruirnos, sino para que nos demos cuenta de qué estamos hechos, qué áreas necesitamos fortalecer. Si las cosas no están saliendo como tú esperas en tu vida, si las cosas no te están resultando como están, aprovecha esas dificultades, aprovecha lo que no te está saliendo bien como un tiempo para crecer, como un tiempo para ser probado y aprobado. Recuerda que la carrera de la vida cristiana no es de velocidad, es de resistencia, de entender lo que surge en tu corazón en medio de las dificultades. Que cuando salga la ira, cuando salga el resentimiento, cuando salga la queja, en medio de las dificultades, cuando salga eso de tu corazón, tú date cuenta qué había ahí adentro de tu corazón. Si en medio de las dificultades tú has decidido o has pensado en dejarlo todo, date cuenta que hay debilidad en tu carácter y necesitas ser fortalecido. Si en medio de las pruebas tú te llenas de angustia o de temor, date cuenta que Dios te está revelando eso para que tú crezcas en confianza y dependencia de Dios.
Señor, ayúdanos a entender cada problema como una prueba para ser aprobados. Señor, ayúdanos a ver qué cosas están saliendo de nuestro corazón en estos procesos que tenemos que llevar delante de ti, que tenemos que resanar, que tenemos que sanar, que tenemos que entregarte a ti, Señor, para que haya sanidad total en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver cosas en nuestro corazón que habíamos creído resueltas y ahora en las dificultades salieron otra vez a flote, Señor, volvieron a resurgir porque solamente las habíamos guardado debajo de la alfombra, pero tú vienes, Señor, a restaurar desde raíz, desde lo profundo. Tú vienes a sacar todo, Señor, en medio de la prueba para promovernos, Señor, a la tierra de bendición. Tú has permitido que algunos de nosotros pasemos debilidad en medio de la prueba para probarnos, pero también has permitido que el enemigo venga, Señor, y nos tiente. Que el enemigo venga y nos tiente, Señor, para mostrarnos, Señor, esos asuntos sin resolver en medio de nuestro corazón, Señor. Pero derrama de tu revelación como hijos que somos. Yo quiero sentirme en la disciplina del Padre. Yo quiero sentirme en el cuidado que tiene el Padre sobre sus hijos. Porque la disciplina duele. Tenemos que reconocer que la corrección del Padre en nuestras vidas muchas veces duele. Es dolorosa. Pero ese dolor no tiene como propósito lastimarnos ni destruirnos. Es un dolor que viene de parte del Padre para sanar nuestro corazón, para llevarnos a un quebranto donde el Espíritu Santo pueda meter su mano y sacar todo lo que hay de raíz desde lo profundo. Porque Cristo ha prometido una vida en abundancia, una vida libre, en abundancia, en plenitud. Espíritu Santo, ayúdanos a atravesar las dificultades, Señor, a ser promovidos, Señor, a la prueba que tienes para nosotros. Perdona nuestra queja en medio del desierto, Señor. Perdona nuestra queja en medio del desierto, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizá hemos sido como el pueblo de Israel y durante mucho tiempo no hemos entendido la prueba, Señor. Quizá durante mucho tiempo hemos estado estancados en la prueba porque no hemos entendido que no solamente vivimos de lo que podemos ver o de lo que nos puedes dar, sino que vivimos y somos sostenidos de toda palabra que sale de la boca de Dios, del Espíritu, Señor. Señor, yo te pido que nos ayudes a atravesar cada dificultad, Señor, para que del otro lado del desierto podamos proclamar: mi Dios es fiel, mi Dios estuvo conmigo en las dificultades, mi Dios me sostuvo todo este tiempo. El Señor me alimentó en el desierto, el Señor me dio lo necesario en medio de la prueba. Queremos ser promovidos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por el consuelo que traes a nuestras vidas, Señor, al escuchar tu palabra, Señor, porque no seremos vencidos por el mal en medio de la debilidad, sino seremos fortalecidos, Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor, donde yo sé que hemos encontrado aliento, ánimo y esperanza. Te pido, Padre, que estés con cada uno de nosotros, que el Señor Jesús te bendiga y que su rostro resplandezca sobre ti, sobre los tuyos, como el sol del mediodía. Que la presencia de Dios te fortalezca en medio de tus dificultades y que el gozo del Señor se convierta en tu vida como un escudo que evita que seas vencido por lo malo. En medio de las pruebas, gózate en el Señor, porque se te puede quitar todo. En esta vida podemos perderlo todo, pero no podemos perder a Cristo. No podemos perder el amor de Dios. Eso nada ni nadie nos puede quitar. Y en medio de la prueba puedes perder todo, pero no puedes perder ni el amor de Dios, ni la presencia de Cristo sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te provea de todo lo que necesitas en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Amén.